Hola a todo el mundo, esto es Comentarios sin Contexto, el programa con tanta originalidad como patrocinadores. Ok, bien, esta es la cuarta parte de una serie de podcasts en las que cuento mi travesía escribiendo un artículo para una revista académica. Ya revisamos cuál es el tema de mi artículo. Básicamente quiero aplicar las categorías de Bakhtin al Carnaval de Sitges. Eso fue la primera parte. En la segunda parte resumí el contenido de un artículo de José Lacaba Gutiérrez en el que analizaba el carnaval de Sitges a la luz de la existencia de un carnaval gay dentro de sí. Y, en la parte 3, expuse los planteamientos de Mikhail Bakhtin con respecto al fenómeno sociológico y filosófico del carnaval expuesto en su libro dedicado a la obra de François Rabelais. Esta parte 4 es, creo, la más difícil. Entre medio tuvimos el capítulo dedicado a las editoriales cartoneras junto a France Castro. Y es que, realmente, esta es la primera y única parte del artículo en el que expongo ideas y planteamientos propios. Por eso me tomó más tiempo, y aún así nada me asegura que vaya a ser publicado alguna vez. Así, a pesar del retraso, espero disfruten lo que descubrí y deduje a medida que escribía lo que les diré a continuación. Empezamos pues. En su momento, Bakhtin escribió: "La llama única del carnaval, el llamado a renovar el mundo". ¿Podríamos decir que el espíritu renovador del carnaval bakhtiniano existe en Sitges? La respuesta es que sí y no. Me explico. En tanto que la ciudad se convierte en una destinación turística para un grupo particular y el carnaval se instrumentaliza, ocurre lo que yo llamo la perversión del concepto de Bakhtin. La familiarización en el carnaval oficial tiene la ocupación de construir redes de apoyo entre los ciudadanos y la economía local. Una vez que se mitifica Sitges, se ficcionaliza la propia experiencia carnavalesca y las relaciones que se construyen en él no subvierten el orden establecido, sino que perpetúa la lógica de comercio que les permite existir. Si el turista es la homologación del peregrino, el turismo es, entonces, la homologación del propio proceso del peregrinaje. Sin intención de entrar en análisis económico, puedo decir lo siguiente. Mientras la familiarización no se lleve a cabo como fin en sí misma, no cumple con los estándares del carnaval medieval o renacentista, como lo de los que habla Bakhtin. Bien, la familiarización carnavalesca implica derribar las barreras de la identidad estática que impide a las personas sociabilizar o entablar algún tipo de relación con otro u otra, cuya propia identidad, impuesta o autoconstruida, lo impide. El carnaval de Sitges, en su variante oficial, preconfigura las relaciones interpersonales que se concretarán en lo que dura el mismo. Este concepto de incentivar el turismo, que pongo entre comillas, significa, entre otras cosas, planificar las experiencias vitales que los peregrinos experimentan en su viaje. La planificación no subvierte, sino que perpetúa el status quo existente antes del tiempo del carnaval. Es cierto que el carnaval en la Edad Media y el Renacimiento tenían lugar en un tiempo y espacio determinado, es decir, no toda la vida tenía potencial carnavalesco, pero durante ese tiempo y lugar determinado todo era posible. El tiempo se veía suspendido y se entraba en una lógica que no respondía a los cánones de la normalidad, sino que existía por derecho propio. Nacía y moría con la fiesta, y es cierto también que las autoridades lo permitían, pero su actitud ante las fiestas populares no era de control, como sí lo era en el caso de las fiestas oficiales, sino que de pasividad tranquila, pues la parodia del carnaval, como se explicó, no era solo negativa, era también renovadora. Las fiestas populares significaban un reinicio. Bien, la autoridad en Sitges, a conciencia o no, planifica el carnaval y, en consecuencia, lo limita. El carnaval oficial, en tanto, establece rutas,
por las que las carrozas deben pasar, permite que esas carrozas representen algo en concreto, establece lugares de interés, actividades y recomendaciones para el disfrute, le quita el carácter popular o ciudadano para transformarlo en una fiesta oficial. En las fiestas oficiales, la familiarización es inexistente, como también puede estar previamente determinada. Además, al ser una celebración de profundo valor turístico, confluyen en él una multiplicidad de lenguas y léxicos de Europa occidental. Si bien esto alimenta la variedad cultural de los asistentes, lo hace en desmedro de la semántica común y familiar. El uso de modismos u otros fenómenos lingüísticos que deriven de la cercanía entre interlocutores mengúa con el fin de facilitar la comunicación entre turistas y residentes. En contraposición a la estandarización del disfrute que propone el festejo oficial, el carnaval gay, en su distribución dispersa, aglutina un colectivo culturalmente identificable en lugares concretos que funcionan en la marginalidad. Y, realmente, esta identificación cultural es solo superficial, pues no hay una diferencia práctica entre el disidente sexual que asiste para reafirmar su subjetividad y la persona cisgénero heterosexual, que solo está ahí para conocer, aprender o experimentar. Esto se suma a que la comunidad LGBT sí tiene una semántica identificable y aprehensible por el común de las personas. La Cava Gutiérrez, de hecho, llegando al final de su artículo, incorpora el concepto de queer homeland, un concepto que, con lo problemático que puede ser, encarna el sentido de identidad y comunidad que poseen las personas queer. Esta comunidad, como tal, termina por crear sus propios modismos y conceptos. Un ejemplo es el argot putear, ocupado por Juan, un homosexual cuyas palabras son citadas en su artículo. Ahora bien, con respecto a la excentricidad, se podría argumentar que ambos carnavales se encuentran en cierta situación de igualdad. En ambos casos encontramos que las personas tienen la libertad de usar máscaras o algún otro tipo de extensión corporal con fines performativos, pero la posibilidad de hacer uso de elementos distintos del propio cuerpo no implica en sí misma la oportunidad de ser libres de la cápsula del cuerpo, no en todos los casos. Como se tanteó anteriormente, el Carnaval de Sitges en su variante oficial incluye el uso de las carrozas. Las carrozas generalmente tienen la finalidad de ser representativas de algún colectivo o grupo. No son manifestaciones individuales. Las carrozas que tienden a determinar los disfraces que llevan puestas las personas en ella. No es muy distinto a la lógica que planteaba la Sociedad Recreativa El Retiro y el Casino Prado Subrense antes y después de la dictadura franquista. Lo anterior incide claramente en los disfraces relacionados directamente a las carrozas. No es posible aplicar el mismo análisis a los disfraces de los turistas o residentes que participan en el carnaval, pues están despojados de los compromisos institucionales. Pero lo anterior no quita que cierta cantidad importante de los disfraces presentes en el carnaval oficial respondan a una lógica de planificación previa. No es sino al momento de centrarnos en las performances de la marginalidad que encontramos una celebración que, concretamente, sí busca ser un escape de la cúpula del cuerpo. El carnaval gay, al funcionar paralelamente y con poca o nula cobertura mediática, propicia la utilización de máscaras y disfraces que, lejos de buscar la experiencia exótica del individuo disfrazado, le acercan a su propia subjetividad e identidad, le ponen en relación física y no solo psíquica con el entorno que le rodea. Es posible entonces vislumbrar disfraces de marineros, hadas, bomberos, manolas, etc. Visualizaciones que tienen más que ver con el propio ideal de las personas manifestada que con algún fin paródico o negativo. Ahora bien, debo dejar algo en claro. Lo que dije anteriormente no excluye que existan colectivos pertenecientes a la comunidad LGBT que participen con carroza en el carnaval oficial. La diferencia radica que lo segundo cae en la lógica de la planificación, mientras que lo primero es una forma de apaciguar al sensor interior, como diría Bakhtin.
más que una respuesta a las necesidades colectivas. Aun con lo que se ha expuesto anteriormente, es necesario admitir que la categoría de la ubicación es más problemática, aunque igualmente identificable. Por un lado, la plaza pública sigue estando presente en el carnaval oficial. Las calles por las que pasan las carrozas y las playas son aún icónicas. Son puntos de encuentro para las personas que asisten al carnaval. Por otro lado, el carnaval gay también posee lugares identificables, pero como resultado del distanciamiento entre este carnaval y el oficial, han sido relegados a recintos privados que, contrario a lo que se podría suponer, cumplen con la funcionalidad de ser una ubicación carnavalesca. El gran banquete que propicia la plaza pública se traslada y encontramos que ambos carnavales tienen sus homólogos. El carnaval oficial convierte las veredas en butacas de un espectáculo unificador, el espectáculo de las carrozas. Allí no hay jerarquías ni categorías. No existe tampoco la ruptura de la cuarta pared, pues esta no aparece en primer lugar. El efecto psíquico que provoca el carnaval de Sitges, sea dirigido o no, implica el acercamiento de las personas y, en cierta forma, la familiarización. El carnaval propicia una contemplación activa. Esto quiere decir que el espectador es parte de la instancia social que significa el propio carnaval. El público no es tal, el público es participante. Es un aspecto que el carnaval oficial mantiene en relación con el concepto baxtiniano. La butaca para observar el paseo de las carrozas es una instancia igualadora, no de quienes se montan con los espectadores, sino de los espectadores entre ellos. En ese espacio, muchas veces reducido, no hay título ni jerarquía que valga. Todo el mundo baila, todo el mundo bebe y todo el mundo grita. No es de extrañar entonces que nos encontremos con instancias carnavalescas en la cotidianidad. Un partido de fútbol es un buen ejemplo. No hablo de que se iguale a los jugadores con los hinchas, sino que se igualan los hinchas entre ellos. Cuando un jugador mete un gol, asumiendo que hablemos de los hinchas de un mismo equipo, no hay privilegio de grito ni de celebración. El gol lo gritan los reyes, presidentes, proletarios, generales, campesinos, mujeres y niños. Para el fútbol, todos los hinchas son iguales. El partido se vive con una pasión independiente del estatus económico o social de quien lo observa. Es un ejemplo de desjerarquización, pero esto no convierte a la UEFA Champions League en un carnaval en el sentido que trata este artículo, pero sí lo dota de algunos de sus elementos. El equivalente trasladado en el carnaval gay serían las discotecas y bares distribuidos por la ciudad. Son estos lugares los que fungen como sus propias plazas públicas y permiten la interacción cercana entre quienes asisten. Lugares como Dark Sitges Bar o el Horno son puntos de encuentro conocidos y reconocidos por la comunidad LGBT. Ahí es donde la gente bebe, baila y se conoce. Más importante aún, lo hacen sin que forme parte de una planificación previa. Por último, la parodia también es abordada en ambos carnavales. El carnaval oficial, por su lado, lo maneja a través del discurso realizado por Su Majestad Carnestoltes al inicio del festejo durante el Jueves Pardo, en el que se satiriza la vida pública de la comunidad de Sitges, y el carnaval gay lo hace, entre otras cosas, a través de sus disfraces. La primera utilización es, por sí misma, una parodia en toda regla, no en el sentido baxtiniano, sino contemporáneo. No es baxtiniano en tanto que no es renovador, por más que sea una sátira o una crítica. Es un humor tan estructurado que, de hecho, la descripción de este discurso como uno lleno de sátira y crítica la extraigo de la propia página oficial de la ciudad. Por su lado, la parodia del carnaval gay no pide permiso, ni es totalmente negativa. Ya se expusieron algunos ejemplos populares, sobre todo en el enfoque internacional del carnaval, pero especial atención merece el ejemplo paradigmático de la manola, el que discuto a continuación. Ocurre que ya del 1800 en adelante,
la manola se revelaba como un elemento de irreverencia dentro de los cánones del comportamiento español. Correspondía a la representación de la mujer pobre o de clase media, que se unía al ya heterogéneo clima social en el que confluían toreros, campesinos, frailes o castañeras. Era la variante femenina del personaje del Manolo. Ambos hacían relación a los mozos de los barrios bajos de Madrid y se caracterizaban por su traje con forma e inspiración de un flamenco rojo o negro, y también por su desenvoltura en eventos multitudinarios. Es muy probable también que la palabra Manolo sea un hipocorístico de Manuel, pero ya con esto estoy especulando. La Manola como personaje social se inmiscuía en todas las fiestas de la sociedad madrileña, tanto en las celebraciones religiosas y oficiales como en las que tenían un carácter popular más marcado. La Manola aparecía como la mujer doliente en Semana Santa, así como también era seducción y erotismo en los carnavales. Correspondía a una figura mixta que oscilaba entre los límites de lo oficial y lo popular. El carnaval gay de Sitges se apropiaría de la Manola para convertirla en ícono de su propia identidad. En ella se concretarían los ideales de la revolución y renovación, que suponía la celebración popular de la comunidad LGBT. No buscaba ni busca renegar del pasado tradicional religioso con el que este personaje era asociado originalmente, sino que buscaba, y de hecho aún busca, ser una extensión de la propia historia española, bajo el manto de una nueva forma de entender a la persona y el ser humano. La Manola, a fin de cuentas, es la parodia carnavalesca española por excelencia. Es una figura con historia, de tradiciones oficiales y religiosas marcadas, pero también ente popular que deambulaba, y aún lo hace, entre las personas de toda clase sociopolítica, asimilándose con el paisaje de la fiesta. Es una parodia del pasado, pero también recubierta de risa popular renovadora y constantemente actualizada. Una parodia medieval en el presente y, como he dicho antes, a toda regla. Ay. Pues bien, eso es mi aporte por ahora. Por supuesto que aún falta el apartado de las conclusiones. Mi intención allí es resumir lo que he descubierto en mi investigación y dar algunas directrices para trabajos futuros. Trabajos que pueden o no ser realizados por mí. Supongo que quiero dejar la parte emotiva de mi experiencia para ese momento. Ya después de eso, llegará el momento de retocar mi artículo, esquematizar la bibliografía y agregar las notas. Con todo eso estará listo para enviarse. Les estaré avisando qué tal me resulta eso. Y eso es todo por hoy. No puedo hacer más que agradecer a las 7 personas que aún dedican su tiempo a escuchar mis delirios. Pueden seguir a Comentarios Sin Contexto en Facebook e Instagram. Más aún, si alguno de mis oyentes tiene algún tema del cual quiera hablar, puede hacerlo. Este espacio es para todos ustedes, es democrático. Solo tienen que escribirme por alguna de mis redes sociales y decirme: hey Rodrigo, ¿puedo hablar en tu podcast acerca de la inmortalidad del cangrejo? Por poner un ejemplo. Y la respuesta lo más seguro es que sea que sí. Y eso, bueno, por el momento no hay más que agregar, me despido. Es como siempre un gusto. Yo soy Rodrigo, esto fue Comentarios Sin Contexto y recuerden que siempre hay algo que decir. Hasta siempre, les quiero.